el hidrógeno. Y entonces más bien estaríamos en déficit para crear y alimentar los cuerpos. Esto es trascendental y superior. Vamos por orden. Para comenzar el trabajo interior se necesita, aparte de todo lo que hemos dicho, recordamos la autoobservación psicológica. En este caso es preciso la psicología crística, gnóstica, porque nos va a permitir trabajar sobre el yo. Y solamente quien trabaja sobre el yo establece a nivel consciente un orden en su mundo interior. Y ese orden establecido por la conciencia es dirigido por un nivel de ser. Y ya en ese nivel se equilibraría la máquina orgánica en su funcionalidad de los centros respectivos, que son el centro pensante, el centro emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual, que es donde están esos gérmenes, que es donde están esas semillas. Y cuando esos centros están equilibrados por la conciencia, ellos fluyen en forma armoniosa y equilibrada en su propio nivel de actividad y función, en su propio nivel de energía, de tensión, de vibración, y en ese estado de armonía, de equilibrio, en ese biorritmo luminoso y extraordinario, es que se produce el excedente del hidrógeno. Y ese excedente de ese hidrógeno, acumulándose, nos va a permitir primeramente crear el cuerpo solar respectivo, y en un segundo nivel nos va a permitir alimentarlo y nutrirlo. Esto significa que cuando se crea el cuerpo para nutrirlo, se necesita que el excedente del hidrógeno 48, que es el del cuerpo físico, se convierta en el hidrógeno 24. Y respectivamente, cuando se crea el cuerpo regido por las 24 leyes, para nutrirlo se necesita, como ya lo expliqué, que ese hidrógeno 24 se convierta en hidrógeno 12, y así sucesivamente, hasta lograr la liberación. Es decir, crear el templo del Dios vivo, que es el hombre interior. El hombre interior es el hombre causal. El hombre causal es el verdadero hombre. Y ese hombre es igual fenoménicamente y de hecho y por derecho al ángel. Solamente con alma se convierte uno en hombre. Sin alma es un animal intelectual, o peor aún, una criatura nefasta de los abismos de la naturaleza y del universo. Esto es importante considerarlo, porque nos va a permitir comprender que somos una posibilidad. Entonces, solamente a través del trabajo sobre sí mismo podemos crear los cuerpos solares y nutrirlos. Pero también necesitamos adicionar el tercer factor crístico, que en el Evangelio es: sígueme. Seguir al Cristo significa amar a la humanidad, servirle y dar la última gota de sangre por ellos. Eso significa no solamente la caridad universal, más aún se necesitaría predicar la palabra crística real, pero también se necesitaría recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, besar el látigo de verdugo y renunciar a la vida en sí mismo por el Cristo. Estos tres factores, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que son los tres factores de la revolución de la conciencia, develado por el quinto ángel del Apocalipsis, del cual doy testimonio, nos permite crear el hombre interior, el hombre de Pablo. A vuestra consideración de la audiencia, que son una posibilidad del hombre, están nuevamente, una vez más, por enésima vez, ante el dilema de ser o no ser.
Continuando con nuestro segundo segmento de Superando Nuestros Límites, en su edición 145, ciertamente, para que el hombre interior se desarrolle, como dice Pablo, se necesita de la tribulación, del padecimiento, de la prueba. Esto es necesario comprenderlo, porque Salomón dice que quien añade sabiduría, dolor añade. Y también dice el mismo Salomón que la sabiduría es dulce en el paladar, pero amarga en el vientre. Y esto es algo de por sí que necesita ser comprendido, porque nosotros queremos pan, pero que venga externamente en forma mecánica, sin que nos cueste a nosotros ningún esfuerzo, ni sacrificio, ni transformación. Y eso realmente es un error y es un sueño, porque la vida mecánicamente en sí no produce felicidad, ni produce paz, ni produce sabiduría. Ya eso lo hemos explicado en forma, dijéramos, contumaz. La naturaleza ni hace al hombre, ni proporciona felicidad de por sí, sino que esos son logros que hay que conquistar a través de nuestra conciencia, porque pertenecen a estados de conciencia. La vida es, en su plenitud expresa, variantes y transitoria de vivencias infinitas, para que el lobo se reconozca a sí mismo. Y ese conocerse es el hombre en sí. El hombre interior es aquel que se conoce, pero para que se conozca necesita que su propio ser dentro de sí se reconozca, porque la mente no conoce al ser ni lo puede reconocer. Ahora, el ser sí puede reconocerse a sí mismo, y esa es la esencia del autoconocimiento, y ese es en sí el extracto o la sustancia o el núcleo de la sabiduría crística. Por eso se dice que hay que conocer al Cristo. El conocimiento crístico. Ese conocimiento crístico lo posee la conciencia. Quien trabaja con la conciencia, que es crística, tiene acceso a la revelación del Espíritu Santo y al autoconocimiento verdadero. Y en ese proceso de autoconocerse, el ser nos probará a través de nuestras propias concupiscencias y limitaciones que se encuentran en nuestra mente. Recuerden que la mente, según la ciencia pura crística, no es individual en nosotros, sino que es pluralizada y que constituye en la legión, más o menos, dijéramos, en sí, no solamente la legión, sino que también constituye representaciones mentales, formas mentales, recuerdos, memoria, intelecto, centro formativo, dialéctico, etc. Es decir, que según la tradición antigua, especialmente la oriental, nosotros no tenemos mente, sino que tenemos mentes. Es decir, no tenemos una mente, sino energía mental que ellos llaman manásica. Entonces, para organizar esa energía, eso lo realiza en la conciencia. Para despertar esa conciencia necesitamos ser probados. Y para ser probados necesitamos que nosotros tengamos el estado de conciencia requerido para ese proceso. Y eso comienza con una inquietud. Si no tenemos una inquietud espiritual, no se podría hacer ese inicio. Pero quien ya cumple con todo eso y ha desarrollado su propia psicología y tiene una personalidad desarrollada en ese sentido, entonces aspira a la luz, y al aspirar a la luz aparece la aprobación, o lo que se conoce como la ciencia del probismo o la iniciación. Y esta ciencia del probismo es maravillosa porque nos hace enfrentarnos a través del autoconocimiento
a nuestras propias limitaciones, a nuestros propios errores, a nuestros propios estados mentales, que no son más que cárceles de la mente, donde está condicionada nuestra conciencia. Y esto en el lenguaje evangélico se conoce como las tribulaciones, dijéramos, los sufrimientos por padecimiento voluntario y el sacrificio en sí mismo. Por eso nos los nombra en Corintios Pablo cuando dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quien está en tribulación está bajo juicio y misericordia. Si trasciende la tribulación en amor, en armonía, en virtud, es porque estás trabajando con un estado mental específico, con una limitación mental egoica, egocéntrica, anticrística específico, que tiene como fundamento un yo, que tiene como fundamento una legión, y al comprender eso, trabaja sobre ese nivel, y cuando lo comprenda, con auxilio de su Cristo interno y de su Madre Divina, entonces esa conciencia supera ese nivel, despierta en un nivel superior y se va nutriendo ese hombre interior por la luz. Es decir, el nutrimiento fundamental del hombre interior es la luz. Entiéndase esto bien. El alimento en sí que nutre al hombre interior es la luz. Esa luz contiene amor, contiene felicidad, contiene paz y contiene todos los atributos cósmicos del Espíritu Santo en Dios, pero fundamentalmente es la luz. Pero esa luz tiene que ser liberada de las tinieblas, porque las tinieblas la tienen acondicionada, y para lograr ese trabajo se necesita romper ese núcleo para que sea liberada esa conciencia, esa luz, porque luz es igual a conciencia, pero se requiere trascender la tribulación, y la tribulación se trasciende viviéndola intensamente y comprendiéndola dentro de sí, transmutándola día a día en un nivel superior. Y ese trabajo no es mecánico, y ese trabajo no es autómata, y ese trabajo no lo decreta nadie, ni lo hace nadie por nosotros, y ese trabajo se realiza en forma muy independiente y autodeterminado y voluntario, porque no es obligado, ni siquiera Dios nos obliga. Esto es un requisito muy serio, y en este caso debo ser lapidario ante la audiencia. Quien no realice este trabajo no conocerá a Dios. Quien no realice este trabajo no nutre su hombre interior, sino que solamente será un hombre exterior, el hombre común de la tierra, el hombre del mercado, el hombre de la política, el hombre del comercio, el empresario, el estudiante, el trabajador, el obrero, la dama de casa, etc. El hombre de iglesia. Eso será un príncipe muy brillante, será un emperador extraordinario, pasará la historia, etc. Pero no es un hombre real. Se invoca en la cuarta dimensión, en la quinta, en la sexta, en la séptima, y no aparece el hombre interno de Pablo. Es decir, no tiene ese hombre celeste que viaja en alas del Espíritu al tercer cielo, al cuarto cielo, al quinto cielo. Y esto es muy importante, porque el primer cielo corresponde al ángel, el segundo cielo al arcángel, el tercer cielo al principado, el cuarto cielo la dominación, el quinto cielo al trono, el sexto y el séptimo a los serafines y querubines, o al contrario, querubines y serafines. Pero mucho más allá hay más cielos que visitar, y hay mucho más moradas del Cristo, incluyendo, para información, los planetas del Cristo. Entonces, esto es algo extraordinario, pero ¿cómo se logra? Disipando las tinieblas que moran en nosotros a través de la muerte del yo. Pero para que el yo muera, se necesita de vivir la iniciación, vivir el drama cósmico, experimentar el Evangelio dentro de nosotros en el sentido probatorio de tribulación. La gente quiere del Evangelio es lo bonito,
es la abundancia, es el sueño, pero nadie quiere morir. Y como nadie quiere morir, entonces nadie quiere nacer. Y como nadie quiere nacer, entonces permanecemos en la ignorancia y en mucho más profundas tinieblas que la que debiéramos. Aunque soñemos de lo lindo.